Amados, bienvenidos a radioblast.net. Que Dios os bendiga. Este mensaje traducido se llama ¿Cómo recibir los dones de sanación? Patricia, una dulce hermana, escribe: Querido hermano José, escuché con mucha atención vuestros videos que encontré casualmente en YouTube. En particular, Guerra contra la duda, el secreto de la sanación milagrosa. Y también, recibir la sanación milagrosa es fácil. En estos mensajes se trata el asunto de la sanación personal. Hace muchos años, después de sufrir muchos dolores físicos y morales, nació en mí el deseo de hacer sanaciones milagrosas, y descubrí que este propósito no es tan irrealizable, y tú, hermano José, eres entre aquellos que lo lograron. Hasta la fecha no he obtenido ningún resultado, tanto para mí como para los que me rodean. Ver a la gente sufrir se ha vuelto casi intolerable para mí, y mi corazón se rompe en compasión. Mis problemas personales, aunque no graves o incapacitantes, siguen siendo molestos. Debo enfrentar una operación ocular porque mi vista está cada vez más nublada. Debería ser vista por mis palpitaciones y migraña, que me ha atormentado a lo largo de mi vida. Los miembros de mi familia me animan a ir a los médicos, pero mi confianza en ellos ha ido disminuyendo hasta el punto de convertirse en una verdadera aversión con respecto a ellos. Y luego, ¿qué fe sería la mía si pensara que su intervención me ayudaría más de lo que podría hacer la intervención divina que invoco? Sigo con la esperanza de que Dios me conceda la capacidad de sanarme a mí misma y sanar a los demás. Hasta la fecha, mis esperanzas se han desvanecido, pero no quiero rendirme, aunque a veces me deprima. Evidentemente no puedo encontrar la manera correcta de implementar mi propósito. ¿Cómo trabajar con la energía divina, con la fuerza de Dios que debo encontrar en mí? Estoy ardiente por el deseo de ser capaz de convertirme en sus medios para aliviar mi sufrimiento y de todos los que me rodean. ¿Es este un carisma que Dios concede a unos pocos electos, o se puede lograr con deseo y trabajo en nosotros mismos? Te agradecería mucho, hermano José, que me dieras algún consejo para que alcance mis propósitos. Os agradezco por la sabiduría que transmitáis con sus amables voces, y gracias por lo que hacéis por la humanidad. Un cariñoso saludo, Patricia. El hermano José dice: la Biblia nos dice procurad los dones espirituales, es decir, Dios nos los quiere dar. El Señor me dio muchos carismas mientras que yo le obedecía, seguía y trabajaba por Él evangelizando, sanando, imponiendo las manos, y así vi almas salvadas aceptar a Cristo, libradas de demonios y convertidas. Lo que aprendí es que tenemos que empezar a hacer nuestra parte si vemos o no vemos resultados. Por tanto, aun si no vemos sanaciones, orar para las sanaciones. Y antes o después algo pasará,
veremos los resultados porque está escrito. Leamos Marcos capítulo 16 empezando del versículo 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús dice aquí: Id y predicad el evangelio. No dice si tenéis carismas, si sois inteligentes, grandes, hermosos y fuertes. No, él dice: id y predicad el evangelio. ¿Y a dónde? Por todas partes. Luego nos dice, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos que los carismas vienen, y vinieron a mí mientras que yo obedecía, y esta para mí es la clave para recibirlos. O sea, ni siquiera la oración en sí misma no es suficiente, porque tiene que ser acompañada por la obediencia. Tampoco es un don especial que Dios le da a pocos elegidos, sigue diciendo Ángela. Como Dios los da y a quienes les da, no sé, dice José. Yo solo puedo dar mi testimonio, pero no soy tan práctico como para saber a quién y por qué los da. En mi caso, los carismas que me los dio mientras que obedecía, porque debemos comenzar. El obstáculo más grande es la religión, que lo convierte todo en algo religioso, neutralizando al Señor y a los milagros de Dios. Pero tenemos que salir de la religión para poder entender verdaderamente el Evangelio. Y una parte se entiende leyéndolo y otra practicándolo. Es decir, si no empiezas a obedecer el Evangelio, nunca lo entenderás. Pero tan pronto como empieces a obedecerlo, los carismas descienden, porque si evangelizas y no sabes cómo hacerlo, antes o después algo pasará, especialmente si eres lo suficientemente humilde como para pedirle a alguien que te enseñe, así como los discípulos fueron a Jesús para ser entrenados, porque querían aprender, y es esto lo que falta en las religiones. Ellos no quieren aprender de los que saben estas cosas. Yo aprendí de todos los que podían enseñarme, y al final Jesús me dijo: bueno, ahora no tienes que convertirte en ninguna secta, debes seguir solo mi evangelio. Y desde aquel momento he dado un gran salto cualitativo. Cuando empecé a seguir solo el evangelio, solo a Jesús y al Espíritu Santo, y os aconsejo hacer lo mismo. Este es mi testimonio. Debéis obedecer a la palabra, porque la teoría no es suficiente. Se necesita mucha práctica, más práctica que teoría primero. Luego la teoría viene sola, mientras que pasas tiempo con el Señor meditando en la palabra, aún para darte paz, para poner tu mente carnal bajo control. Pero no basta. Tenemos que salir fuera y ponerla en práctica. Porque, ¿cómo puedes leer, id y predicar el Evangelio, poned las manos sobre los enfermos, bautizad en el Espíritu Santo y no hacer nada? Por lo tanto, mi sugerencia, hermana que quieres tener los dones de sanación, ante todo, es controlar que tienes el Espíritu Santo.
Yo oraré por ti y por los otros para recibir este don, el Espíritu Santo. Así que abre tu corazón y prepárate para recibirlo si no lo tienes. Luego ve a evangelizar, aún sin el Espíritu Santo. Si Jesús ha hecho algo en tu vida, aún la cosa más pequeña, ve y díselo a todos. Y esto se llama evangelizar. Si queréis saber cómo hacerlo, tenemos un curso bíblico profético que nos podéis pedir y os lo enviaremos. Allí os enseña también cómo evangelizar. Los religiosos no evangelizan mucho porque no saben cómo hacerlo. Conocen solo uno que grita desde el púlpito, por tanto no llevando fruto se desaniman. Pero cuando ves las vidas cambiadas, las almas salvadas, sanaciones y liberaciones, quieres hacerlo más y más. Entonces, otro punto importante es aprender a evangelizar. Haced amistad, dad amor, testimoniad, no prediquéis, hablad de las cosas que Jesús hizo por vosotros. Ángela dice, ya que estamos hablando de evangelización, tenemos una pregunta de Alberto. Él dice, paz a vosotros, hermanos. Quería saber qué pensáis sobre un predicador que predica en alta voz en las calles. Yo era traductor de este predicador en Francia, pero no me sentía tranquilo. ¿Es esta la manera correcta de predicar, evangelizar en las calles? Yo, dice José, no te recomiendo que lo hagas. También porque en Francia está prohibido, te meten en la cárcel. De todos modos, esta es la manera de las iglesias. Yo vi en internet estos predicadores que gritan predicando a las aves que vuelan y nadie que los escucha. Ese sistema no es bueno, es la peor manera de evangelizar. Ángela dice, tienen el deseo de evangelizar y van en las calles y lo hacen, pero no saben cómo hacerlo, por tanto predican en alta voz. José dice, tienen que encontrar a alguien que les pueda enseñar. La mejor manera es hablarle a una persona normalmente. Nadie sabe que estás evangelizando. Ven solo dos personas que están hablando. Lo mejor es evangelizar en las casas, cerrar la puerta, y nadie sabe lo que estáis haciendo, porque ahora viene el anticristo. Ya preparó a los islámicos en Europa que decapitarán a los cristianos que no tienen sabiduría. Tenemos que ir a la clandestinidad. Esas iglesias del domingo por la mañana, con esos edificios religiosos muertos, serán llenadas de bombas. Por tanto, la mejor manera es evangelizar en las casas y en las calles, pero en voz baja, sin ser notado. Los que evangelizan en voz alta son muy sinceros, pero hacen un error al no ir a alguien que les pueda enseñar, porque tienen una denominación o por motivos de orgullo y soberbia. Pero yo tuve que aprender de todos. En Europa ahora la mejor evangelización es a los musulmanes, con calma y en voz baja. Pero ciertamente puedes ser perseguido. Por eso Jesús dijo, id en todo el mundo. Porque el verdadero evangelizador no va en la misma calle todos los días, sino que se mueve como los nómades de un lugar a otro, así como hacía Jesús. Porque si tú evangelizas de la manera correcta, te persiguen. Y yo veo que esos que evangelizan gritando no son perseguidos,
porque el diablo se ríe de ellos. Pero la verdadera evangelización es como hacía Jesús y los discípulos, convirtiendo las almas y luego enseñarles a ellos también cómo hacerlo. Así como dice 2 de Timoteo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La evangelización que lleva más frutos que yo aprendí, sigue diciendo Ángela, es la de llegar a ser uno con la persona que quieres evangelizar, de realmente entender su corazón, escuchar sus problemas y mostrarles el amor de Jesús. No una prédica fría gritada en la calle, porque así no puedes entender a una persona y no la puedes ayudar. Y es así como yo llegué a la salvación, porque yo también cuando veía a esos predicadores gritando, me burlaba de ellos y prefería ser atea que llegar a ser como ellos. Pero Jesús vino por mí a mi nivel, para entender mi corazón, para ver lo que hay adentro, para escucharme. Y es esto lo que nosotros también debemos hacer, ir al nivel de la gente y escuchar sus dolores. Y así los podemos llevar a la salvación. José dice, la mejor prédica es escuchar, así que cuando vas a evangelizar, tienes que escuchar a las personas, no predicar y predicar, porque el sistema religioso no funciona. El verdadero evangelizador es el que no se hace notar, que lleva frutos, y tan pronto como se hace notar, el diablo le envía a alguien, un policía o un satanista. Yo me acuerdo de que estábamos evangelizando en Varsovia en las calles, y una hermana dijo que había un grupo de satanistas, y ellos me hicieron unas preguntas trampas engañosas. Luego hablaron mal de mí con las hermanas tratando de dividir a los hermanos de mí, y ellos nos atacaron porque los estábamos molestando, porque la gente se convertía, recibía al Señor y el verdadero Evangelio, predicábamos contra las religiones y los satanistas estaban furiosos. Este fue el mensaje. Gracias, hermanos, que Dios os bendiga.